de Christopher West sus 28, digamos, ideas clave de 28, ¿eh? Vosotros vamos a coger 10, pero ellos no saben cuáles 10. ¿Empezamos? Empezamos. Dispara. Primera idea. ¿Qué tal? Hemos llegado a un gran momento en nuestro podcast Dale a tu cuerpo, Teología Macarena. Seguimos en esta conversación entre amigos, Alex, Mariano, Mónica, y cuidado, porque hoy no tenemos catequesis, pero os damos un descanso. Porque... Pero hoy viene un artista invitado. Exactamente. El que ha escrito. Sí. Os vamos a dar como 10 claves interpretativas. Hay muchas más, ¿vale? Yo solo quería decir que, o sea, de lo que os explicamos en las catequesis os explicamos muy poco, hay mucho más, pero el tiempo es limitado, ¿vale? Entonces, hoy, de lo mucho que podríamos decir, solo hablaremos de 10 cositas, 10 claves interpretativas para mejor entender comprender, sí. La teología del cuerpo, que en realidad es comprender nuestra identidad y nuestra vocación al amor. ¿Os parece? Nos parece. Me parece fenomenal. Sí, me parece, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo os leo un texto. Hemos sacado de una persona muy referente en la teología del cuerpo, Christopher West. de Christopher West, sus 28, digamos, ideas clave de 28, ¿eh? Vosotros vamos a coger 10, pero ellos no saben cuáles 10. Entonces, yo voy a leer y ellos van a ir un poco como, ya veis que yo me he quedado aquí con la parte fácil y ellos van a tener que estar ahí, pero bueno, en algo colaboraremos. ¿Empezamos? Empezamos. Dispara. Primera idea. Dice Christopher West: la discusión de Cristo con los fariseos sobre el matrimonio es el punto de partida de Juan Pablo II. Moisés permitió el divorcio debido a la dureza del corazón de hombres y mujeres, pero al principio no era así. Por lo tanto, debemos mirar el plan original de Dios para el matrimonio como el modelo y la norma de cada relación en la que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Y la pregunta es, ¿solo para el matrimonio? No. Para cualquier vocación. O sea, nuestra vocación, como dijimos la otra vez, es la vocación al amor y en cualquiera, y se puede realizar de muchas maneras. Juan Pablo II se centra en el matrimonio por el contexto en el que está explicando, ¿no? Que es después de la Humanae Vitae, y por lo que sea. Pero lo que Juan Pablo II explica en las catequesis se puede aplicar cuando uno es soltero y quiere casarse, cuando uno está de novios, cuando uno está casado, cuando uno es soltero porque no encuentra a la persona. Para religiosos, religiosas, para sacerdotes, o sea, son claves fundamentales, porque es antropología, es ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el varón? Y por eso también para personas que están separadas, personas Exacto. que sus matrimonios por distintas razones han fracasado, pueden encontrar aquí un sentido para el cual está llamando, porque al final todos tenemos una vocación esponsal. Todos tenemos esta vocación de unión esponsal con Cristo, ¿no? Una vocación que es, o sea, esponsal, que puede despistar un poco, pero es, o sea, de comunión, ¿no? O sea, de una unión con alguien que también se puede vivir en distintos modos. No, por eso, tenemos una unión esponsal con Cristo, que es el banquete de boda, ¿no? Genial. Muy bien. Y yo suelo remarcar aquí, que me parece, y cada vez que lo leo me parece más genial, que la necesidad de entender las cosas en el principio. La necesidad de entender ese amor matrimonial, de noviazgo, de amistad, en el principio, en lo que Dios quiere para nosotros. Este principio es el que nos da el marco, ¿vale? El marco. El marco, tenía que salir, ¿eh? Ahí. Muy bien. ¿Qué te pareció? Bien. Me parece una respuesta brillante. Buena. Vamos a la experiencia. La experiencia humana es un elemento indispensable en la construcción de una teología del cuerpo. Juan Pablo II examina 3 experiencias humanas fundamentales: la soledad original, la unidad original y la desnudez original. Intenta reconstruir esas experiencias de la prehistoria del hombre, no tanto para determinar con precisión quiénes eran el hombre y la mujer entonces, sino para ayudarnos a comprender mejor quiénes somos ahora. Más aún, quiénes estamos destinados a ser. ¿Quiénes estamos llamados a ser? Pues yo creo que estamos destinados a ser como dioses, ¿no? Esto es, ¿no? ¿En qué momento sale de la Escritura?
pero sale, ¿no? Tenemos esa imagen y semejanza, pero estamos llamados a vivir este amor que todos anhelamos y que todo el mundo que mire un poquito dentro de sí puede descubrirlo, a vivirlo en plenitud y en esta comunión. No sé, o sea, la verdad es que esto igual suena un poco teórico, o es así. No, pero es que es lo que también hemos dicho varias veces, ¿no? Para poder vivir plenamente nuestra vida necesitamos saber quiénes somos, necesitamos saber a qué estamos llamados, si no, no podemos vivir nuestra vida. Y aquí hay una manera, a la luz de estas reflexiones del Papa, de poder realmente saber quiénes somos y a qué estamos llamados, ¿no? Yo creo que, claro, dicho así, las palabras es muy difícil a veces expresar, decir cosas que son como tan sobrenaturales y hemos perdido mucho el sentido de lo sobrenatural y de la contemplación, ¿no? En nuestro día, que está todo pues muy material, muy inmediato, todo lo que sabemos. Entonces, esto es difícil. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, intenta explicar a qué estamos llamados, ¿no? Pues que no te sale, pero por dentro, para mí, yo, Mónica García, ir estudiando desde hace ya bastante tiempo la teología del cuerpo, pues poco a poco, así, con fatiga, como decíamos en la otra, pues es que vas intuyendo, vas descubriendo, Dios, se te va revelando esto lo que estamos llamados y quiénes estamos llamados a ser, y como que lo vas gustando, y a esto se une pues lo que es la vida de la Iglesia, pues leer asiduamente pues la palabra de Dios, conocer y leer vidas de santos, los sacramentos, las amistades, la liturgia. Entonces por eso la teología del cuerpo a mí me ha ayudado como a integrar todas estas riquezas, dones, por cierto, de la Iglesia, y ir comprendiendo a la luz de la teología del cuerpo todo aquello que estaba disgregado, como lo del puzzle que decíamos, todas esas piezas, irlas como ensamblando y comprender también quiénes estamos llamados a ser. Y cuando tú tienes la ilusión de aquello que estamos llamados a ser, aunque es muy difícil de expresarlo en palabras, te va moviendo interiormente y lo vas gustando. Bueno, entonces la teología del cuerpo te da como una clave de integración totalmente de todos los elementos. Como para hacer un mueble de IKEA. Sí. Bueno, así empezamos y así ya se acabó. Por eso quería aludir al principio. Muy bien, sigamos la siguiente pregunta. Nos quedamos aquí. Vamos a la soledad original. Una de las tres. Y una cosa, para eso que he dicho, el cuerpo es clave. Sigue. Pero si ya lo diremos luego. Da igual, hay que decirlo. Paciencia, Mónica, paciencia. Y la soledad original se basa en las palabras del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Esta soledad significa que no solo ese hombre es solo, entre comillas, sin mujer, y mujer sin hombre. Pero ese hombre está solo en el mundo visible como persona. Adán descubre al nombrar a los animales que solo él es consciente de sí mismo y es capaz de determinar sus propias acciones. ¿Qué significa esta soledad originaria? Claro, esto es extraordinario porque es precisamente la primera vez que Dios se da cuenta de que algo falla en la creación, y es precisamente cuando ve que no es bueno que el hombre esté solo, que hay una soledad en la que uno está consigo mismo, y se manifiesta como incapaz de vivir en plenitud, de darse completamente a alguien, porque la belleza de la creación de la que Dios le ha rodeado no le es suficiente. De algún modo, como leías, claro, ve que todos esos animales, esa belleza de la naturaleza está hecha para él, pero él quiere darse. Sí, es maravilloso. Entonces se siente esa soledad de no poder amar tal cual el corazón exige amar. Por eso, permíteme que haga así una cuña, que hoy no me toca, pero por eso cuando descubre a Eva dice, wow, esta sí que es carne de carne. Sí. Y Eva diría, también lo diría. Y viceversa, como dice el Papa, ¿no? Viceversa. Muy bien, vamos a la siguiente. La soledad espiritual del hombre se descubre a través de la experiencia del cuerpo. Y aquí entramos en el cuerpo. El cuerpo expresa a la persona. El cuerpo expresa la diferencia del hombre de los animales, su subjetividad y su llamada a la comunión con Dios y con un otro como él, ¿no? Este gran momento del cuerpo. El cuerpo entra por la puerta grande
¿Dónde entra? En la teología. En la teología. O sea, el cuerpo es teológico, el cuerpo nos revela no solo a nosotros mismos, la persona, sino que revela a Dios también, ¿no? Esto es impresionante. De hecho, Juan Pablo II dice, porque Dios se ha hecho carne, se ha hecho cuerpo, el cuerpo entra en la teología por la puerta grande. O sea, esto es impresionante. Es maravilloso porque el cuerpo es algo fundamental en la Iglesia Católica, en la vivencia de Dios, en la relación con el otro, con Dios mismo. De hecho, creo que ya lo dije la otra vez, Tertuliano, ¿no? Que dice que el eje, el cuerpo es el eje de la salvación, ¿no? Sí, ¿no? O sea, de no salvación a salvación, ¿cómo hacemos este paso, este giro? Pues a través del cuerpo. Y no puedo no nombrar a Macarena, ¿eh? Porque es tan importante el cuerpo, porque el cuerpo es uno, porque el cuerpo es Macarena, porque el cuerpo somos nosotros, y por eso dale a tu cuerpo alegría. Macarena es date a tu corazón, date a ti misma esa verdadera alegría que consiste en amar, como nos enseña Juan Pablo II. No puedo dejar de decir mi frase, Por favor. pero la voy a decir abreviada, ¿vale? El cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible. Bueno, ya está, lo voy a dejar así, ¿no? Bueno, la dejaré en la descripción. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, la experiencia de la unidad original se basa principalmente en el texto clave del Génesis 2:24, que los dos se convierten en una sola carne. La unidad original supera la soledad original, en el sentido de estar solos en el sexo opuesto, y afirma todo sobre la soledad del hombre. La unión de los sexos en una sola carne, entonces, es un mundo aparte de cualquier otra relación de sexo. Los animales, que nos han dicho que paradas no se pueden decir, entonces vamos evitándolas. Pero, unidad original. Aquí simplemente quiero decir que esta soledad original en la que el hombre está consigo mismo se vence porque estamos llamados a una unidad original, a ese ser uno, ¿no? con el otro. Y esto viene, o sea, bueno, primero que yo creo que... Perdona, Mónica, explícame la unidad original para un adolescente. ¿Qué le dirías a un adolescente? Que la unidad original, ¿eso qué es? Pues le diría a un adolescente, espera que me lo tengo que imaginar a ese adolescente que lo tengo en mente. No sé. Le diría que... No lo sé, ayúdame. Yo le diría que no es bueno que estés solo, que estás hecho para amar a una en la que te entregues completamente. Estás hecho para vivir en comunión. ¿Sí? Esa soledad que te gusta vivir en tu habitación, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Tienes una hija adolescente? Sí, claro. Esa soledad en la que te encierras, ¿sí? Exacto. Y en la que parece que estás a gusto, se va a llenar mucho más plenamente cuando salgas con tus amigos. Exacto. Pero no hasta muy tarde. De hecho, Juan Pablo II dice que esta imagen de Dios que todos somos, ¿no? Y que nos es revelada en el principio, se realiza más en la comunión que en la soledad, ¿no? O sea, entonces, claro, nos realizamos mucho más a nosotros mismos en la comunión, ¿no? Extraordinario. Esa frase da. Pues vayamos a la comunión. Vamos. En la comunión, muy bien. ¿Y qué es la comunión? Dice, yo te digo la pregunta, Juan Pablo II define la unidad original como una comunión de personas. Entra en un desarrollo dramático del pensamiento de la Iglesia al plantear la imagen divina, no solo en la humanidad del hombre como individuo, sino también en la comunión de personas que el hombre y la mujer forman desde el principio. Comunión de personas. Entonces, luego dice, ¿no? Sí. El abrazo matrimonial, ¿no? La unión de los esposos, es en sí mismo un icono, en algún sentido, de la vida interior de la Trinidad, ¿no? Entonces, o sea, es que constantemente estamos volviendo a que somos imagen de Dios, o sea, y esto, o sea, es que es imposible borrarlo, y aunque suena así, como a mí siempre me preocupa que suene como tan espiritual, que digan, ay, esto no tiene que ver, pero es que si no entramos en este marco, pues, o sea, nos va a costar mucho, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste la comunión? Pues yo quiero explicarlo de esta manera. Mira. A ver. Siempre estamos usando como este símbolo
¿no? De la unión de Dios y la Iglesia, ¿no? Y símbolo, que viene del griego, ¿vale? Símbolo. Lo tenía que Símbolón, luego decir, ¿vale? O sea, estas dos partículas, el sim y el balón, ¿vale? Entonces el sim significa juntos, ¿no? Como síntesis o sinodal, ¿no? Simbiosis, ¿vale? El junto. Y el baleín es como arrojar, ¿no? Como poner, ¿no? O sea, entonces poner algo junto, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos en nuestra vida humana de símbolos para entender las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la alianza que llevan ellos, ¿no? En el anillo es un símbolo ¿de qué? Venga. Del amor. Del amor. Qué bonito. Del amor, de la fidelidad, de todas aquellas promesas que hiciste, y es un símbolo, ¿no? Y te ayuda. Y así, bueno, lo del símbolo es necesario. Entonces, el amor y esta comunión simboliza en realidad esa unión, esa comunión trinitaria del don, del darse, del recibir, del Cristo y la Iglesia total, que es lo que decía antes, que, tenemos que irla como degustando en nuestra vida. Pero, ¿vale? Esto a veces entendemos mejor las cosas por el contrario. ¿Qué es lo contrario de simbólico? ¿Qué es lo contrario de simbólico? O sea, me cojo el bólico y cambio, ¿no? Cojo el en vez de algo que junta, algo que separa. Algo que separa, ¿cuál sería? Pues lo contrario de simbólico es diabólico, ¿vale? Entonces, así como lo simbólico, ¿vale? Nos une, nos lleva a la comunión, ¿no? Cuando comprendemos este símbolo, que es la comunión de Dios, y lo traemos a nosotros, ¿no? O nos referimos a Él, hay unión y todo, o sea, si os fijáis en el Génesis, todo nos habla de esta unidad, comunión, ¿no? Y es una comunión que se vive entre ellos. Entonces, en cuanto llega el demonio, se empieza a producir toda la división, ¿no? Entonces, la división de uno echarse la culpa al otro, división con Dios, división en el cuerpo, ya no nos comprendemos, división con la naturaleza. Entonces, ¿qué es la comunión? A lo mejor es, aparte de poderlo entender por todo lo que he explicado en la otra pregunta, es como todo lo contrario de esa división, de ese eco que también recibimos del principio del pecado. Bueno, no sé. Sí. Bueno, para no saber. Pero también, o sea, símbolo simbólico, diabólico. Sí. Pero yo creo que etimológicamente día es división. Es a través, en la medida que es a través, cuando tú pasas a través de algo, es porque lo separas. Si pasas a través de un campo, estás dividiéndolo, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, yo creo que, pero la comunión también, o sea, se puede vivir, o sea, yo qué sé, la amistad, por ejemplo, yo creo que es un lugar privilegiado también de comprender lo que es la comunión, que luego se puede llevar al matrimonio, ¿no? Muy bien, pues. Muy bien. Bueno, la respuesta. Nuestro símbolo. Exacto. Vamos a la desnudez original. Hemos hablado de soledad, de unidad original y ahora de la desnudez original. Dice, es la desnudez sin vergüenza. Como indicación subjetiva más clara de su creación en la imagen divina, es la clave para entender la antropología bíblica. La desnudez original indica una plena conciencia del significado original del cuerpo como la relación de la persona. Indica una comunicación espiritual pura y transparente entre el hombre y la mujer antes de la comunicación en la carne. Desnudez original. Mariano, ¿vas tú? La desnudez, ¿no? Que es profundo esto, porque en el fondo esa desnudez es una desnudez necesaria en el momento de que Eva le es presentada, porque en el cuerpo femenino descubre Adán la riqueza del ser personal. Si hubiese venido vestida, no hubiésemos sabido realmente cuál es ese lenguaje del cuerpo, ¿no? Y entonces, en esa desnudez, en la que, muy importante, no sintieron vergüenza, porque él la ve a ella en el cuerpo, y por eso dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, porque ve su carne, ve su cuerpo, posibilita descubrir que ahí hay un ser por el cual vale la pena vivir y entregarse. Él había visto a Adán otros cuerpos, y sin embargo esos cuerpos no son suficientes como para ofrecer la propia vida, ¿no? Para amar con la integralidad de su ser personal. Y entonces la desnudez manifiesta a la persona. ¿Qué le explicas a tu hija? Papá, ¿qué es la desnudez original? No sé si habla así tu hija, pero si hablan así.
No, le digo que cuando uno al cuerpo lo destapa, el problema está en lo que no se muestra, en lo que se deja de mostrar. Porque lamentablemente después del pecado, la desnudez aparece con cierta vergüenza, ¿no? Entonces es importante hoy el vestido para mostrar aquello que es verdaderamente importante. Porque si no... Para mostrar la persona. Para mostrar el rostro, claro. Para mostrar la persona. O sea, Adán, al ver a Eva, y Eva, al ver a Adán, solo que es Adán el que lo expresa con gozo exultante, es que él ve la oportunidad, o sea, ve la manera de realizarse como persona en el don. En el don, ¿no? Y esto lo ve en la desnudez, ¿no? Y además lo ven, descubren, bueno, sí, sin la vergüenza esta originaria, porque tienen esa mirada que ellos habían recibido de Dios. O sea, tal como ellos se habían sentido mirados por Dios, así él estaba pudiendo mirar a Eva. Y por lo tanto, sin ningún tipo de pensar en uso o egoísmo. Muy bien, pues Muy bien. cambiamos de tercio y vamos al significado nupcial del cuerpo. Desnudez, cuerpo, significado nupcial, que revela tanto la capacidad de convertirse en un regalo para el otro, como la capacidad de la profunda afirmación del otro. La afirmación de la persona significa recibir el regalo que el otro ofrece y respetar al otro como una persona creada para su propio bien. El significado esponsal del cuerpo es clave en Juan Pablo II y es, es clave para nuestra vida, claro. Y es simplemente que el cuerpo es el lugar del amor. Y es lo que nos posibilita amar al otro, ¿no? O sea, si yo me quedo, no sé, en la cama así pensando, uy, cuánto te quiero, no, o sea, si hasta que no voy y me entrego al otro y me entrego con el cuerpo, pero es que me entrego es hacer el colacao, o sea, Sí, ¿no? sí, no estamos hablando de No. Y me levanto a estudiar o a lo que sea, ¿no? Pues, pero lo hago con mi cuerpo y eso ya es una entrega, ya es una donación, ¿no? Y es lo que me permite expresar el amor, ¿no? El amor que yo quiero dar, pero también es el lugar en que yo puedo acoger al otro, ¿no? Entonces, este es el significado esponsal del cuerpo. Por eso, así como en los animales hay un lenguaje en su cuerpo, y entonces uno ve al animal y ve los colmillos y ya sabe a qué hace referencia, que es un carnívoro, o ve un animal y tiene alas, ya está hecho para volar. Cuando uno ve el cuerpo humano, ve que no está hecho para nada en específico, sino que está hecho para darse y darse a un otro de modo total y completo. Muy bien, pues vamos al espíritu del regalo que nos permite penetrar en la subjetividad del hombre. Estas palabras están, digamos... Sí, son palabras que se refiere a la orientación interior del primer hombre y la primera mujer hacia el bien objetivo. No necesitaban una ética externa que hiciera cumplir la ley del don, no deseaban nada más. La ley de Dios no fue impuesta por fuera, pero está sellado desde dentro en cada uno de ellos. Esto hace un poco referencia a esta dinámica del don, ¿no? Claro, como la plenitud, ¿no? De lo que hablabas en la anterior catequesis, de que más que un don es un regalo, ¿no? Y todo el sentido que la expresión regalo supone. Esto de lo de la ley ética externa que hiciera cumplir la ley del don, esto es lo de la libertad del don, me parece, ¿no? Que lo llamaba él. Ah, no, son catequesis que vienen después, perdón. Bueno, es simplemente que, o sea, que no necesitaba una ley que le dijera, oye, no te portes mal con Adán, oye, no te portes mal con Eva, ¿no? O sea, sino que desde dentro, o sea, ya les brotaba porque aún, o sea, bueno, porque vivían desde dentro este sentido esponsal del cuerpo, entonces no necesitaban una coacción, ¿no? O sea, los mandamientos vienen después. Sí, o sea, antes no había mandamientos, ¿no? Porque esto ya les salía de manera natural, como a una madre no necesita ninguna ley que le diga, oye, ama a tu hijo, o a un hijo no hace falta que le digan, oye, no mates a tu madre, porque ya de dentro ya les sale, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos vivían. Muy bien, ya para acabar, dinámica del don, y con esto ya hacemos las 10. Contanos vos.
No, no voy a contar porque no está aquí explicado. No, directamente. contanos. La dinámica del don te la cuento yo. Me parece maravilloso. A la luz de todo lo que hemos ido aprendiendo, porque ha sido maravilloso. Exacto, ha sido maravilloso. Todo este descubrimiento, todo este itinerario, todo este salir desde la soledad, pasar a la desnudez, y llegar a la dinámica del don. Es decir, entender que realmente yo, desde la entrega y la acogida al otro, ese es donde yo puedo llegar a ser feliz, a responder a la vocación a la que he sido llamado. Y que ese es el camino que marca la vida. Y como antes hablábamos en el capítulo anterior del puzzle de la vida, ya lo tenemos aquí precisamente, si yo este puzzle no lo hago desde esta dinámica del don, va a quedar incompleto, va a ser algo como muy feo, nada armónico. Pero si lo hago de la dinámica del don, que muchas veces me va a costar vencerme a mí mismo, me va a costar hacer una acción que yo la veo pero que no me apetece, que no quiero, o no acojo algo que se me da, pero yo libremente puedo colocar la pieza o puedo dejar la pieza sin colocar. Y esa es la belleza, ¿no? Al final tu vida será aquello que hayas hecho con esta dinámica del don. Todo el amor que tú hayas dado y todo el amor que tú hayas acogido. Y ahí se podrá escribir en tu tumba, este fue un seguidor de la dinámica del don. ¿Qué le dirías a Macarena para terminar? Pues ahora lo que estaba pensando, lo que yo querría decir y cómo entendería yo esta dinámica del don, o sea, cuál es para mí el principio de la dinámica del don es, Macarena, déjate amar. O sea, déjate amar, ¿no? Porque para mí, lo he dicho alguna vez, ¿en qué consiste el amor? En que Él nos amó primero, ¿no? Y, o sea, ¿en qué consiste el amor? En que yo, Macarena, me deje primero amar por Dios. En cuanto yo recibo este don, que es el amor de Dios, voy a poder ser don para Vitorino o para dejarlo. A Vitorino igual lo tengo que dejar, ¿no? Y entonces empieza este puzzle, ¿no? O sea, en cuanto yo acojo el don de Dios, del amor de Dios, puedo ser un don para Vitorino y Vitorino poder ser un don para mí, y a lo mejor nos casamos o a lo mejor lo dejamos, ¿no? Pero le diría, Macarena, déjate amar primero por Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tú qué le dirías a Macarena? ¿Tú qué le dirías a Macarena? Para que sea complementario, déjate amar, como te dijo Mónica, y atrévete a amar con libertad, atrévete a amar verdaderamente siendo dueña de ti misma y ordenándote al bien del otro, pensando en cuál es el mayor bien que tú puedes dar, que es la entera persona que te ha sido dada por ese amor, ¿no? O sea, que tanto siempre nos decías, ¿no? De uno saber recibir lo difícil que es, pero también es difícil comprometerse y amar verdaderamente al otro. Bueno, como decíamos el otro día, se encuentra Macarena con Jesús, le diría, mira, ves al principio. Y ahí lo verás todo. Muy bien, pues muy bien. Si queréis... Nada, muchas gracias por tirar con nosotros del hilo del principio. Seguiremos tirando, pero ya hemos ido al principio. Ahora los siguientes capítulos iremos a este hombre y esta mujer de hoy, ¿no? Que Juan Pablo II llama el hombre histórico. Hemos salido del hombre original, vamos al histórico y después iremos al escatológico. Poca broma. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por dejarnos los comentarios, lo que queráis, y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Venga, vamos. ¡Acabamos hoy! Chin, 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 chin. Bueno.